Hola, 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 hola.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias por volver. Después del almuerzo sabemos que es un poco difícil el retorno, así que agradecemos la puntualidad para volver. Nosotros vamos a presentar el panel estudiantil. El nombre es Formarnos para Soñar, sentados frente al pizarrón. Un poco la idea surgió de algunas reuniones que tuvimos entre diferentes estudiantes de las regionales. Si bien los chicos son nuestros representantes a la hora de poner un poco la voz de lo que pensamos, fueron distintas charlas y distintas conversaciones y que convergían todas a unas mismas ideas. Así que un poco acá lo que queremos hacer es presentarlas. Creemos que el nombre también iba acorde a un poco lo que queremos decir y a lo que intentamos cada uno de nosotros transmitir en las distintas regionales, no solo como estudiantes, sino como también militantes. Así que para nosotros es un honor poder estar en este congreso formando parte de uno de los paneles. Les voy a presentar a mis compañeros. Ellas son Mariana Tesuri, consejera superior en el periodo 2018-2022 de la Regional Santa Fe. Martín Guillén, consejero directivo 2022-2024 de la Regional Mendoza. Y Aime Ocampo, también consejera directiva en el mismo periodo 2022-2024. Vamos a dar un espacio para preguntas al final de la disertación de los chicos, así que como se mantuvo en todos los paneles, vamos a esperar a que terminen de hablar y después vamos a facilitar el micrófono a quienes quieran hacer alguna pregunta. Ahí está. ¿Capaz de ponerla acá al lado? Dale, gracias. Ponelo ya de aquel lado. Al micrófono ponelo acá al lado, por la interferencia. Ahí está. Buenas tardes, yo soy Mariana. Hoy vamos a hablar un poco de la vuelta a clases en el post-pandemia. Como esto para muchos estudiantes fue una... A ver ahí está. Ahí. ¿Se me escucha? Sí. Como esto para muchos estudiantes fue una fuente de obstáculos y para muchos otros fue una fuente de oportunidades. Queremos hablar de las nuevas herramientas digitales que incorporamos en este tiempo. Cómo los estudiantes empezamos a reemplazar lo que es la hoja por las computadoras. Ahora la toma de apuntes las empezamos a hacer desde Word, subrayando PDFs. La lectura en la computadora, tablets, celulares comenzó a ser algo clave del estudio, del día a día. Empezamos a reemplazar tanta bibliografía aprovechando videos explicativos y las clases grabadas. Nos dimos cuenta que aprovechando todas estas herramientas, quizás hay materias en las que no es tan necesario estar 4 o 5 horas frente a un docente, porque lo pudimos llevar a cabo, pudimos aprender, los docentes pudieron enseñar. Actualmente nosotros seguimos utilizando herramientas que aprendimos en esa etapa, como Canva, Zoom, Drive, documentos de Google. Es decir, hoy nos encontramos en la presencialidad y seguimos utilizando estas herramientas, lo cual nos demuestra que estos distintos formatos, documentos y herramientas, valga la redundancia, fueron efectivos. Y esto nos tiene que llevar a pensar en un sistema híbrido de enseñanza y de aprendizaje. Los estudiantes no queremos volver para atrás, pero tampoco queremos seguir sin un análisis real de la situación, de las materias, de los planes de estudios, de las formas de enseñanza, de las formas de aprendizaje y cómo éstas se están acoplando. Creemos que es necesario un debate en el que los estudiantes formemos verdaderamente parte
Por eso nos parece tan importante que hoy nosotros estemos acá y agradecemos el espacio. Yo me quiero enfocar más que nada en los obstáculos que se generaron en la vuelta a clase, hablando un poco de lo que sería salud mental y problemas económicos. Todos sabemos que la pandemia afectó la salud mental de las personas, tanto por el confinamiento como por el contacto mínimo con otras personas, generando que al volver a espacios tan concurridos se nos presenten quizás ansiedad social. Sabemos que hay lugares en los que se volvió para atrás como si la pandemia no hubiese existido, siendo que se modificaron hasta las formas de interactuar entre personas. El desarrollo del cerebro de las personas se vio afectado tanto por el encierro como por la exposición a las redes sociales, al internet, la vulnerabilidad psicosocial. Disculpe. El ámbito educativo también se vio afectado tanto por todo lo que ya les nombré, como también por el acostumbrarse a las clases virtuales, los cambios, como también los cambios al volver de nuevo a la presencialidad. Esto generó en muchas personas problemas de dificultades de adaptación, lo cual es válido si nos ponemos a pensar en que fueron 2 años en que los estudiantes se pasaban horas frente a la computadora, donde docentes daban las clases y estaban 24/7 dispuestos a contestar consultas, donde se superponían las horas de trabajo, de estudio, de estar con familiares. Había veces que estabas en una videollamada quizás con tu familia y te llegaba un mail de un trabajo o de estudio porque era todo en el mismo lugar. Hay estudiantes que hicieron sus primeros 2 años de la carrera de forma virtual. Ellos la única realidad que conocían de la facultad era a través de una computadora, no habían recorrido los pasillos, no conocían a sus compañeros. Y quizás ellos necesitaban de esta virtualidad para permanecer en la clase, para poder estudiar, para poder concentrarse. Yo sé que muchos se pueden plantear que la vuelta a clases trajo muchos beneficios en muchos aspectos, pero hay que entender que estos cambios traen beneficios cuando uno se encuentra bien de salud mental. Estos cambios repentinos, cuando uno no se encuentra bien, pueden generar síntomas de angustia, depresión, ansiedad, estrés, y ni hablar de la frustración. Hay estudiantes que no han encontrado la forma, no han encontrado los tiempos, no han podido volver a las clases porque no se han podido volver a organizar su rutina. Y creo que hay que pensar también en estas situaciones. La universidad debería asegurar que este proceso sea progresivo y amigable, dando espacios en donde se pueda hablar, donde se puedan expresar, donde se sientan seguros, y evitar deserciones a futuro. Bien. Otro tema de los que quiero hablarles es de los obstáculos para volver a las clases por temas económicos, que en este caso me gustaría hacer mucho hincapié porque yo en este momento me encuentro en un tema que no puedo volver por problemas económicos. En la pandemia me pasó que me tuve que volver a mi ciudad, que es Gualeguaychú. Yo estudio en Santa Fe. Y a los meses, al no saber qué iba a pasar, si iba a seguir o no, tuve que dejar el alquiler en el que estaba, vender los muebles porque me salía más barato venderlo que traerlos, porque en ese momento las vías de comunicación estaban cerradas, así que también tuve que dejar mis inmuebles, mi trabajo, mi alquiler. Esto me permitió armarme un negocio, acceder a un alquiler y poder seguir con la carrera. Las clases virtuales me facilitaron un montón de cosas, pude seguir cursando, pude seguir rindiendo, pude seguir siendo una estudiante activa,
y ahora al volver para atrás esto conlleva que tengo que volver a cambiar todo una vez más, tengo que volver a buscar un alquiler, tengo que volver a llevarme muebles, que no es tan fácil. Me he pasado el año entero ahorrando para el año que viene quizás poder volver a mi ciudad, pero sé de muchos compañeros que están en la misma situación, que no han podido volver a instalarse en la ciudad donde está la facultad. Y quizás si se hubiese planteado un sistema donde podamos utilizar las dos modalidades, tanto la presencial como la virtual, quizás hubiese podido ser una estudiante más activa que la que en mi actual realidad me permitió ser. Básicamente, ahora nos enfocamos en las contras de la presencialidad, porque creemos que hay que hacer un análisis real de la comunidad universitaria, un estudio real de las realidades de los estudiantes, y también pensamos que hay que aprovechar las nuevas tecnologías para evitar estas situaciones y quizás deserciones a futuro. Gracias. No sé. Hola, mi nombre es Martín Guillén. Buenas tardes, primero. Es mi primera vez como... Me pone más nervioso eso. Es mi primera vez como disertante en un congreso y estoy un poquito nervioso, así que sepan disculpar mi inexperiencia. ¿Está bien? ¿No hace un poco de eco? Más acá, ahí. Gracias. Bueno, yo voy a analizar toda esta situación desde un punto de vista positivo, rescatando todos aquellos aspectos que mejoraron en gran medida lo que fue la calidad educativa. Primeramente, antes de tomar este punto, me gustaría empezar por los cimientos del aprendizaje, perdón. Elíjalo a ver si es esto o no. Gracias, me pone nervioso. Todos sabemos que la clave de toda carrera de grado o proyecto de vida en general es dedicarle tiempo y atención. Por otro lado, entendemos que no todos los estudiantes podemos hacerlo de la misma manera y eso es lo que tenemos que empezar a evaluar. Es nuestro deber proponernos alternativas superadoras. Estoy nervioso, perdón. Alternativas superadoras que nos acompañen y faciliten alcanzar nuestros objetivos sin pasar de largo nuestras particularidades. En los tiempos que corren, los alumnos pertenecen a una nueva generación rodeada de tecnologías e información al alcance de la mano. Sus inquietudes son inmediatas y muy puntuales, por lo que deben ser respondidas con la misma urgencia, o pueden caer en desviar la atención o perderla completamente. Es de vital importancia usar las tecnologías como una herramienta clave para facilitar el acceso al aprendizaje y a la enseñanza, exprimirla al máximo y poder brindar opciones que ayuden al desarrollo, comprensión y adquisición de los conocimientos para generar enlaces entre el alumno, el docente y el conocimiento. Esto no quiere decir que tenga que ser más fácil. Debemos erradicar la idea de que toda reforma es para bajar la calidad de la educación. Hay una frase muy cierta que dice: las crisis nos permiten avanzar. Y la pandemia fue una de estas crisis. Nos evidenció muchas carencias y obligó a tomar decisiones cruciales que ayudaron a superar tanto la crisis generada por la pandemia como también, de forma indirecta, la crisis que ya venía respecto a lo académico. Una de estas decisiones fue el poder grabar las clases, tanto los profesores como los alumnos. Esto ayudó al aprendizaje obligatoriamente desestructurado, con los tiempos adecuados a los de cada persona y sus necesidades.
además del beneficio que acarrea el poder ver los videos varias veces, poder pausarlos o volverlos para atrás para poder fijar ideas. Otra de estas decisiones fue el cursado a distancia. Si bien hubo muchas complicaciones respecto a la pandemia y lo que fue la movilidad, el cursado a distancia ayudó muchísimo a saltar estos impedimentos, además de ahorrar horas de viaje para los alumnos, en los que en algunos casos cursaban una materia en un día particular. Entonces podían invertir esas horas que antes ocupaban para viajar en lo que es el estudio o la realización de trabajos prácticos. Además de todo esto, se dio un fenómeno muy curioso y llamativo, que a mí me gustó demasiado, que fue la unión de demasiada gente con un objetivo en común, el avance académico. Me explico mejor. Las redes sociales, las herramientas en la nube y el conocimiento en forma digital hizo que los alumnos interactuaran entre ellos en busca de material de estudio. Todos ayudaban a todos. Si alguien tenía una clase grabada de alguna materia, la pasaba por WhatsApp o por alguna otra red social para que cualquiera pudiera hacer uso de ella. Este fenómeno no solo se dio dentro de lo que fue las regionales en sí, sino que conectó a estudiantes de todo el país para poder mejorar la calidad y la eficiencia del estudio. Había una colección muy grande de videos, de clases, de apuntes, de diferentes profesores a lo largo y ancho de todo el país. Recomendaciones de algunos alumnos que guiaban a usar apuntes de un profesor particular para un tema específico y al mismo tiempo usar los videos de otro profesor para poder tener una visión más amplia y poder fijar una idea, o sea, adquirir una idea mental mejor del tema en cuestión. Lo que hacía que, también otro punto es cuando se detectaba algún alumno que no podía tener acceso a internet, todo el mundo los diferentes alumnos agarraban, se juntaban entre sí, armaban un pendrive con las clases, videos y toda la documentación que le hiciera falta para que ese chico no quedara libre por tema de que le faltaba el acceso al conocimiento. Entonces se lo acercaban en formato de pendrive o en algún CD, porque realmente a todos nos afecta siempre ver un compañero caído, como decimos nosotros. Entonces tuvimos esas bondades. Fue muy gratificante ver la interacción de muchos alumnos ayudando a sus semejantes y todas esas ayudas fueron tan beneficiosas y útiles que hasta el día de hoy los actuales cursantes y las personas que preparan exámenes finales las utilizan, ya que hay muchos detalles como gráficos, pizarras explicativas, analogías hechas por diferentes profesores que pasan desapercibidos durante el cursado presencial o durante los apuntes hechos en clase o en los libros también y todo eso. En mi opinión, sería muy interesante capitalizar todos estos fenómenos dentro de un entorno académico, como puede ser el acceso no solamente al campus de nuestra regional, sino también a las diferentes regionales de todo el país, donde cada quien tenga la opción de poder elegir el tipo de bibliografía o videos de clases que se adapten más a su forma de aprendizaje. Por todo esto es que digo que la pandemia nos unió más que antes como estudiantes y afianzó las ganas de ayudarnos mutuamente. Esta nueva modalidad, para la cual realmente no estábamos preparados, nos ayudó muchísimo a poder autoconocernos, a saber nuestras fortalezas y así poder ayudar a otros y también detectar nuestras debilidades y dejar que nos ayuden con ellas. Nos volvimos más receptivos a las demás personas y todo el trabajo que podemos hacer en conjunto. Pero el autoconocimiento no solo se basa en esto, sino que también pudimos identificar dónde somos más productivos, es decir, en qué horarios del día somos más, estamos más aptos a recibir ese conocimiento. Pues no todos funcionamos igual, hay gente que es más activa durante el día y hay gente que es más activa durante la noche. Pero también saber darnos cuenta cuando necesitamos un descanso para poder parar y seguir con más fuerzas y ganas. Nos ayudó a ver el capital humano que representamos, nos obligó a organizarnos, pero con la diferencia que este nuevo orden estaba mucho más ligado a nuestras necesidades y forma de vida.
para ser más eficaces, rendir mejor y seguir con los objetivos que nos proponemos, dándonos a su vez la tranquilidad y confianza de que los resultados dependen únicamente de nosotros, sin dejar de lado las metas y compromisos personales que son los que generalmente interfieren con nuestro rendimiento académico. Muchas gracias. Todos podemos hacer magia, ¿vieron? No solamente el decano de Buenos Aires. Bueno, primero buenas tardes, soy Aimee Ocampo, soy de Mendoza, ya se van a notar por el acento, pero lo anticipo. Bueno, lo que yo quería empezar hablando en mi presentación es con el tema de la deserción de los alumnos en las carreras de grado. Primero tenemos que saber que la universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación, la cual otorga títulos de grado en las diferentes disciplinas que se dictan. Nosotros, como estudiantes, somos parte de la institución y también somos el capital social y de crecimiento de la misma, e ingresamos con objetivos, sueños y también voluntariamente porque queremos obtener, la verdad, un título. Como parte de la sociedad, cada estudiante cuenta con su historia. Nos sentamos frente al pizarrón donde estamos todos en las mismas condiciones, estudiando, observando, escuchando, investigando, aprovechando los conocimientos que nos brindan. A la salida de clase volvemos a nuestras vidas cotidianas, porque todos tenemos cada uno su vida, ya sea de que somos padres, madres, que cuidamos a nuestros hijos o algún familiar, que trabajamos, o incluso hay estudiantes que lamentablemente lidian con alguna condición de ansiedad o depresión. Y al otro día nuevamente volvemos a ocupar el asiento en el aula y seguir con nuestro objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente el estudiante viene, estudia y listo, sino que tiene toda una vida y tiene todo un trasfondo. Pero bueno, cada una de estas historias se ven muchas veces en la triste realidad de tomar decisiones drásticas, decisiones como dejar los estudios, que en realidad es una decisión dura y difícil de tomar, porque los sueños que una vez empezaste se ven frustrados y los motivos de estas decisiones, en la mayoría de los casos, son por tres grandes factores. Como ya mencionaron mis compañeros, muchas veces el factor puede ser económico, social o psicológico también. Hay veces que es solamente un factor o hay veces que son todos, pero el resultado es siempre el mismo. El estudiante enfrentándose a la deserción, a tener que dejar en pausa sus estudios. Las universidades argentinas y sobre todo las públicas y nacionales son proveedoras de profesionales, no solamente para el país, para Argentina, sino que para el mundo. Y es más, formamos parte de un sistema universitario con enormes fortalezas, que lo hemos visto a medida de los años, y son reconocidas a nivel internacional, tales como la gratuidad en las universidades nacionales, la enorme inclusión que tenemos y fundamentalmente la calidad de estudio y de personas que hay. Sin embargo, también nos encontramos con una gran debilidad como la falta de flexibilidad que a veces tenemos, que se evidencia sobre todo en las carreras que son muy largas, o mejor dicho, con un desfasaje enorme entre la duración del plan de estudios y la duración real de estas carreras. Como dijo el decano Oliveto en su discurso inicial, nos mienten un poco y nosotros nos dejamos mentir de que hay carreras que van a durar 5 años, cuando en realidad terminamos llevándolo a 8 o 9 años, a veces 10 o más. Y bueno, obviamente yo no fui la excepción que se dejó mentir y también puedo haber mentido en alguna de las ofertas educativas. Pero bueno, a su vez tenemos la necesidad de salir a trabajar
rápidamente, insertarnos en el mundo laboral. Y el resultado, voy a poner un poco de números porque la verdad que nos gustan los números, es que aproximadamente el 30%, en realidad para ser más exacto, el 29,6% de las personas que estudian en una universidad argentina egresan en el tiempo teórico previsto, que son los 5 o 6 años. Es decir, que más del 70% de los estudiantes no cumplen los plazos preestablecidos en los planes de estudio. Y sumado a esto, tenemos una deserción muy alta en primer año. O sea, una deserción muy alta que se da el pico en primer año de aproximadamente el 60% de los estudiantes. Y esto es una realidad que muchos conocemos, que de hecho siempre se vive tratando, pero pocas veces lo evidenciamos. Es más, en las aulas lo vemos semana a semana cuando vamos estudiando, cómo empieza a desaparecer el estudiantado lentamente. Y es algo que todos los claustros lo notamos. Y el problema es que ya nos estamos acostumbrando a esto. Lo tomamos como una normalidad que en gran medida muchos esperan. Es más, muchas veces estás en el curso y escuchas los comentarios como el aula está colapsada, pero bueno, a mitad del cuatrimestre ya va a estar vacía. O sea, lo tomamos algo natural. Pero bueno, retomando a lo que había dicho, el 60% de los alumnos en deserción se encuentran en los primeros años, pero también nos deberíamos preguntar por qué la gran mayoría de los estudiantes que abandonan se encuentran en esta etapa. Una de las respuestas que hemos recolectado a medida de las encuestas que hemos hecho preguntándole a nuestros compañeros es el por qué. Y es porque existe un cambio muy drástico entre la escuela secundaria y la universidad, donde el ritmo de estudio, los tiempos, la exigencia son completamente distintas. Y por eso, muchos otros motivos, a veces uno estudia, porque es verdad, estudiamos muchas horas y después eso no se ve reflejado en las pruebas, en las notas. Entonces uno como estudiante se ve frustrado porque dice, estoy estudiando, estoy yendo a cursar y la verdad que no obtengo los resultados. Entonces esta carrera no es para mí. Y no es cierto. Las carreras de grado lo que tienen más que nada es dedicación y perseverancia, es no rendirse. Pero cuesta entenderlo. Entonces lo que nosotros planteamos es que una de las posibilidades es crear un nexo entre la secundaria y la universidad, para que no exista ese abismo que solemos encontrar cuando entramos y somos ya estudiantes universitarios. Pero bueno, tampoco hay que olvidarse del 40% de las personas que dejan su estudio a partir de tercer año en adelante, y la gran mayor parte de las veces es por los mismos motivos, el tiempo y la economía. La realidad es que el estudiante necesita salir a trabajar y ya no puede estar siendo mantenido, por así decir. Y los tiempos no son suficientes para poder cursar y estudiar y trabajar. Y la realidad es que en muchas carreras no existe el título intermedio, es decir, que son 8 o 9 años estudiando y si no terminás, no sos nada. Es como tiempo que no invertiste o que desperdiciaste. Y es feo verlo de ese punto, porque uno se esfuerza y trata de llegar, pero no siempre sucede. Y también sale a buscar trabajo y muchas veces se encuentra, pero no tiene nada que ver con lo que uno estudia, entonces tampoco se puede ir formando. Por esto es que en primera instancia sería muy bueno lo que ya se mencionó en el Congreso, que es la acreditación de lo que uno ha estudiado, para poder salir a trabajar en el mismo ámbito en el cual está estudiando. Y que la universidad pueda hacer también un nexo entre ambas partes, la parte laboral y obviamente la parte académica. Otra posible solución es la tan reconocida figura como alumno libre o semialibre,
que es una de las grandes deudas que nos quedan con la reforma universitaria de 1918 y en la que debemos pensar de una manera urgente de cara a la reforma del Estatuto Universitario. Porque se pone a trabajar, porque uno se pone a trabajar y la realidad es que ya no dispone del mismo tiempo y energía con la cual comenzó. Y uno, la verdad es que después de 8 horas de trabajar, tiene que ir a un aula, sentarse, estudiar, prestar atención y no sucede, cuesta mucho. Entonces, lo que consideramos es que se pueden tomar nuevamente lo que expusieron mis colegas y estudiar. Un alumno puede tomar las grabaciones, los libros de referencia de la cátedra, preparar la materia e ir a las consultas de los profesores, de los docentes y así poder sacar la materia en mesa. Para darle una solución a esta problemática es necesario un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, con una buena predisposición y compañerismo y compromiso de todas las partes intervinientes para poder revertir esta situación y que en el futuro podamos lograr, con esfuerzo obviamente y perseverancia, que este 60% o más de nuestros estudiantes terminen su carrera de grado. Y que a estas alturas, porque la verdad que a estas alturas no estén vacías las aulas. No creo que sea imposible, obviamente tampoco va a ser fácil, pero sí se puede lograr. Y por otra parte, cambiando totalmente, lo que vemos a medida que transitamos los años de la carrera es el tipo de profesional que buscamos ser nosotros los estudiantes y que la sociedad necesita. Estos años de pandemia nos dejó muchos factores en contra y muchos otros a favor, como ya mencionaron Mariana y Martín, pero si nos ponemos a reflexionar nos damos cuenta que también nos dejó una nueva visión, un nuevo comienzo, que podemos aprovechar y utilizar para poder superarnos a nosotros mismos como futuros profesionales, teniendo una mayor conciencia y valor de los espacios y de las personas que nos rodean. También nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones el uso del papel está sobrevalorado, que se puede tener un libro físico, pero también lo podemos tener tranquilamente en el teléfono y leerlo, que no hay diferencia entre uno y otro. Y también eso nos ayudó a darnos cuenta de una conciencia ecológica, dejando menos desperdicios y siendo más eficientes, sabiendo que los recursos son finitos y que el mal aprovechamiento e implementación de ellos pueden llevar a problemáticas irreversibles. Por ello es importante que no olvidemos las enseñanzas que aprendimos en estos últimos años. Y no me refiero solamente al medio ambiente, sino que también a la conciencia social de que cada persona es de suma importancia para poder salir adelante. Y que no es relevante su género, sexo o ascendencias o creencias, sino que las habilidades y lo que nos puede brindar como profesional. Quizás no somos la generación que se dio cuenta de que había que hacer un cambio o hacer algo al respecto de cara a estas problemáticas, pero sí somos la generación que decidió hacer un cambio y empezarlo a implementar. Y que la conciencia social se crea desde un comienzo en la carrera y por eso nosotros, las personas que estudiamos en las universidades, debemos exigir una enseñanza y una capacitación que nos impulsa a ser mejores profesionales, teniendo en cuenta la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y materiales que podemos implementar el día de mañana. Bueno, para dar también un cierre a nuestra presentación, quiero dejar unas palabras del manifiesto liminar, que es: la juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no ha tenido tiempo aún de contaminarse. Y
Y por eso es que entendemos que las ideas que propongamos no tienen que pensarse para el futuro. Como ya dijeron, los jóvenes hoy día somos el presente, entonces nuestra educación también es el presente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces un espacio para preguntas. Ahí tengo varios voluntarios. No sé si está el micrófono por ahí. ¿Pasamos esto? Preguntas, comentarios. Estamos con problemas en esta charla con los micrófonos. No sean malos con las preguntas. También. Ahí le damos a Esteban la palabra y después a Uriel. Esteban. Joven, tengo ya 43. La verdad que me toca de cerca la charla porque yo hace 24 años dejé la facultad, ¿sí? Y en un momento pensé nunca volver, y después de la pandemia, después de una serie de ataques de pánico y un montón de cosas, me pregunté el por qué no, ¿sí? Y hoy estoy siendo nuevamente un estudiante, así que me toca muy de cerca todo lo que se planteó acá sobre la pandemia y las realidades. Y me encontré con una universidad, con una facultad que en muchos aspectos es igual a la que dejé hace 24 años atrás, y en otros no tanto, pero sí vi, y lo sigo viendo en estos días, que es época de exámenes, que muchos de los jóvenes plantean esta necesidad de la virtualidad. Y por ahí tiene que ver con esto que bien planteaban ustedes, de el acostumbramiento, de que no conocieron otra cosa, de que lamentablemente la realidad nos pasó por arriba y nos hizo cambiar muchas cosas de la cultura, y hoy tal vez estamos en la oportunidad de pensar y diseñar el futuro entendiendo que las cosas tienen a veces que cambiar. Ahora, yo lo que le quiero preguntar a ustedes en base a este planteo es ¿cómo piensan que se tiene que hacer o se puede hacer? Porque hay una exigencia de cumplimiento de horas para poder acreditar los títulos universitarios. Entonces, ¿cómo piensan que eso se puede cambiar, modificar o trabajar? Muchas gracias. Gracias, Esteban. ¿Se escucha? Sí. Entiendo lo que me decís, pero hay que pensar que para modernizar la universidad los cambios tienen que ser integrales de todos los factores que forman parte. Pero el planteo de este cambio me parece que tiene que nacer de la universidad para que los demás factores se sumen a este cambio, porque si lo esperamos espontáneo desde otros lugares no sé si va a llegar. Gracias. Creo que iba Uriel. Sí, bueno, tantas cosas que uno quisiera decir, pero vamos a tratar de ser breves. Parece que hay poco tiempo, Uriel, porque sí, dale, sí. Bueno, en principio felicitarlos por las presentaciones que han hecho. Que alguno de ustedes haya estado más nervioso que el otro, la verdad que me preocupa muy poco, porque forma parte de lo que estamos haciendo, aprendiendo. Están aprendiendo a exponer en público, a decir lo que piensan, y si al principio cuesta un poco, bueno, de eso se trata, están aprendiendo, así que por eso no se preocupen. En segundo lugar, con respecto a lo que, si podés volver la pantalla atrás, lo que estaba al principio, cuando yo vi ese título, Sentado frente al pizarrón, la verdad que me llamó la atención, porque digo, yo quiero a los estudiantes en cualquier lugar menos sentados frente al pizarrón. Los quiero trabajando, los quiero involucrándose, cuestionando, hablando en paneles, etc. Vos hablabas del involucramiento en las cuestiones sociales. Hoy a la mañana escuchamos, no una, muchas presentaciones que hablaban de salir del aula, de ir a resolver los problemas, digamos, que hay afuera, pero traerlos al aula como modo de, digamos, como disparador para el aprendizaje, para encontrar esos problemas reales que nos hagan encontrar sentido a lo que estamos aprendiendo. Entonces yo los desafío de alguna manera
a que el lugar de ustedes no sea sentado frente al pizarrón, sino que sea otro, que sea el lugar de involucrarse, de participar en los cambios que hay que hacer, y tampoco preocuparse tanto, esto lo discuto con muchos colegas, preocuparse tanto por el largo de la carrera. A mí me preocupa el que abandona, no me preocupa que una carrera sea larga. Cualquiera de nosotros, yo mismo tardé 10 años en recibirme, pero eso después no importó para nada. Lo importante fue que me recibí. ¿Por qué tardé 10 años? Porque trabajaba como cualquiera de ustedes, como cualquiera de los estudiantes que están aquí presentes. Entonces, me parece que hay que poner sobre la mesa las cuestiones, discutirlas, así como lo están haciendo ustedes, así como lo estamos haciendo nosotros acá, y no preocuparnos tanto por algunos mandamientos que nos imponen en el sentido de que la carrera tiene que durar 5 años. O sea, idealmente sí, pero si una persona está trabajando, tiene familia, tiene hijos, es imposible que termine en 5 años. No nos engañemos. Entonces yo, más que preguntarles, los invito y los desafío a que no se queden sentados frente al pizarrón, a que participen y a que se involucren en los cambios que necesitamos hacer, y en las próximas comisiones que vamos a tener después de esta actividad, que participen con sus propuestas y con sus ideas para cambiar todo esto pronto, porque como dicen ustedes, no es para el futuro, es para ahora. Muchas gracias, Oriel. Guille, creo que habías levantado la mano, ¿no? ¿Cómo? Pensé que habías levantado la mano. Sí. Bueno, te toca entonces. Bueno. Por allá también hay varias manos levantadas. Entonces gracias. Está popular esta sección de preguntas. Bueno, en realidad lo mío no es una pregunta, porque la verdad me quedó claro el compromiso, me quedó claro lo que plantearon. Yo quería compartir el orgullo que siento como miembro de este grupo y de esta universidad, y porque yo participé de un montón de congresos, un montón, como estudiante, y en ningún congreso vi, como en este, que hubiese una mesa de estudiantes siendo escuchados por los docentes. Y eso me genera un orgullo que no puedo decirles con palabras claras lo que me genera. Lo único que puedo es compartir que la verdad que me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de gente, nada más. Bueno, buenas tardes. Yo, no porque vos seas el dueño de casa, voy a hacer como que quiero decir lo mismo que vos, pero en realidad también un poco la idea de tomar la palabra es porque coincido con lo que dice Guille, pero en el sentido de que también siempre hemos participado de congresos, incluso con estos mismos chicos que están hoy acá, siempre hemos hecho comisiones, hemos hecho un montón de congresos, y que hoy ellos nos puedan transmitir estas experiencias a nosotros, que hoy estamos más acartonaditos y más viejitos y más sentados frente a una pantalla por ahí dando una clase durante 2 años, y que nos cuenten toda esta experiencia, lo que contaba Mariana de su experiencia personal, de tener que dejar su lugar de estudio para volverse a donde vivía y que ahora no puede volver. Lo que nos contaba Martín con respecto a poder acceder a apuntes de otras regionales que están en un campus, y que uno como docente y que sube información o sube apuntes al campus, no se da cuenta que en otra provincia hay un campus igual y que los chicos podrían acceder a esta información. Entonces me parece que sin desmerecer los paneles de la mañana, que me parece que estuvieron muy interesantes y que nos abrieron también la cabeza, yo creo que este tipo de cosas que es escucharnos entre nosotros, y particularmente que los estudiantes
nos digan qué es lo que les pasó durante la pandemia y qué es lo que están viviendo para que nosotros y entre todos podamos diseñar o podamos ver la forma en la que tenemos que salir adelante, la verdad me saco el sombrero. Me parece que este es el tipo de discusiones y de eventos que tenemos que darnos para realmente poder mejorar la universidad. Así que la verdad que celebro este panel. Por allá hay allá hay un montón de manos levantadas. ¿Dónde está Nico? Buenas tardes, soy docente de la Universidad de la Regional Tucumán y mi pregunta va en función de lo que sucede en la Regional Tucumán. Las clases son presenciales y se toma asistencia. Y si no llegan a un cierto cupo, 70%, el alumno queda libre. Entonces la pregunta es, ustedes, de acuerdo a lo que han planteado, ¿verían como una solución que no se tome asistencia? No estoy hablando de libres, no, que no se tome asistencia, que la asistencia sea optativa y que aquel alumno que no pueda asistir a la clase presencial lo pueda hacer de manera asincrónica, por ejemplo, una clase grabada, y después, por supuesto, cuando tenga que presentar trabajos, cuando tenga que rendir exámenes parciales, exámenes finales, sí lo haga de manera presencial. ¿Creen esa una solución? Esa es mi pregunta. Por supuesto. Bueno, ahí Adelante. Jorge, de la Regional Tucumán también. Se habrán dado cuenta que no solamente somos nosotros tres acá arriba, sino... Buenas tardes. Nosotros en la Regional Tucumán, como franja, estamos presentando un petitorio para asistencia libre. No estamos llamando a que los chicos falten solamente a clases porque sí, pero si está el proyecto presentado, está todo listo para que lo puedan aprobar solamente. Asistencia libre. No, asistencia libre. Asistencia libre. En el examen, claro, con exámenes. Igualmente, nosotros también, como habrán escuchado, nombramos alumno libre y semilibre. Tenemos en cuenta que son carreras de grado con un tiempo importante en los laboratorios, que en la pandemia mismo los vimos a través de una pantalla y no era lo mismo estar viéndolo que estar vivenciándolo, tocando las herramientas, sabiendo cómo funcionan, haciendo las mediciones. Entonces, por eso planteamos el alumno semilibre, que sí tenga que estar presencial, quizás en el laboratorio, rendirlo, pero la parte teórica la pueda cursar desde su casa, pueda ver los videos e ir a rendir de manera libre. Por eso mencionamos semilibre y no libre completo. Igualmente que el tema de las asistencias. Hay muchas veces que quizá no es la realidad que nosotros conocemos, pero hay alumnos que no pueden ir a cursar porque no tienen plata para pagarse el boleto. Hay veces que, no en todas las provincias, acá por ejemplo el boleto de micro es bastante accesible, pero en Mendoza hay chicos que viajan desde San Martín hasta Mendoza capital y se gastan, son 100 kilómetros y se gastan más de 5.000 pesos quizá al mes y no todos lo pueden acceder y pagar. Entonces es una gran herramienta que la parte teórica y práctica quizás de una materia la puedan rendir de manera libre y la parte de los laboratorios que quizás sí necesitas ir y presenciarlo, esas sí sean presencial. Entonces eso es lo que planteamos. Igualmente que la asistencia, muchas veces hasta los mismos profesores se dan cuenta que está sobrevalorado. Te toman asistencia apenas comenzás la clase y el que se quiera quedar se queda y el que se quiere ir se va. Entonces hay que ponerse a reflexionar y pensar también en esos aspectos. Bien. ¿Sí? Por allá está el micrófono. No, que entre los docentes se generó cierta grieta entre justamente las clases virtuales y las presenciales, más que nada por el vínculo que puede tener no solo el alumno con el docente, sino entre alumnos. Me parece clave, obviamente, que sea
virtual las clases en el sentido de que muchos puedan acceder. Hay un montón de territorios donde la gente no tiene acceso, como le pasó a la alumna que contó justamente su situación de que se tuvo que volver. Bueno, todas estas situaciones se dan en un montón de alumnos, por eso muchos docentes estamos a favor de la virtualidad, pero creo que hay algo clave que es generar el vínculo y una red de contactos. Creo que eso es primordial, aparte de las herramientas que se dan en la facultad, que eso los va a ayudar a generar proyectos con otras personas, a conseguir trabajos, etc. Quisiera saber, bueno, creo que ya fue respondido más o menos esto de la presencialidad, de que sea... Exacto. Fuera de eso, me gustaría saber, desde el alumnado, ¿cómo fue para ustedes cursar de forma online sin esa cosa de poder vincularse con sus compañeros? ¿Se vincularon de forma online? Y también, ¿qué herramientas vieron que no se utilizaron por parte de los docentes y que les gustaría que se integren dentro de este híbrido o dentro de las clases virtuales? Martín, ¿puedo aportar? Bien, vamos por parte. Con respecto a la virtualidad, hubieron varios factores que intervinieron, tanto positiva como negativamente. En mi caso particular, hubo unos malvivientes que se robaron toda la conexión a internet y estuve un año sin poder cursar nada, pues no tenía conexión a internet. Gran parte de mis compañeros, sabiendo esta situación, me acercaron todo el material. Traté de rendir los exámenes yendo a casa, con pandemia de por medio, movilidad reducida, yendo a casas de gente allegada, amigos, conocidos, mi pareja, etc. Hubieron profesores que no entendieron eso y lamentablemente me quedé libre de varias materias. Pedí rendir. Esta fue una de las herramientas que pudieron utilizar y no utilizaron al principio. Después, pasado el tiempo, sí las utilizaron. Pero poder usar las instalaciones de la misma facultad para un grupo reducido de gente que estaba teniendo problemas reales, que pusieran 1 o 2 personas dentro de un aula para las personas que teníamos que rendir y no teníamos internet, iba a ser muy importante para no perder un año. Lo entendieron ya ha pasado un poquito el tiempo. Esa fue una de las grandes herramientas que no utilizaron al principio. ¿Cómo lo vivimos? Salvando ese problema nosotros los alumnos. Nosotros venimos de una generación, gracias a Dios, donde la mayoría nos conectamos por internet a un montón de cosas, a un montón de actividades, ya sea, pongámosle, los videojuegos. Todos tenemos el chat de voz para jugar. Lo mismo pasaba cuando hacíamos los trabajos prácticos. Era chat de voz, empezar a trabajar en un drive, que todos lo podíamos modificar, y mientras hablábamos íbamos haciendo diferentes actividades, como por ejemplo, no sé, tomar la media tarde, escribir en la computadora, hablar en el chat de voz y grabar la clase del profesor todo al mismo tiempo. Somos multifacéticos, podemos hacer todo eso al mismo tiempo, entonces una vez que tenemos las herramientas y nos podemos desenvolver, no nos es tan perjudicial todo lo que es virtualidad. Lo que nos hace falta es por ahí conseguir las herramientas o que nos las faciliten, porque nosotros no tenemos el conocimiento entero, sino que tenemos el conocimiento que nos hacen llegar. Y eso es lo que estaríamos nosotros pidiendo, que nos hagan llegar el conocimiento, tener opciones, ya sean clases presenciales, clases virtuales, apuntes, apuntes de tanto de nuestra regional como de diferentes regionales, para nosotros poder hacer un análisis de qué es lo que nos sirve, o sea, no es que nos sirve, sino cuál se adapta más a nuestra forma de aprendizaje y lograr tener las competencias para que el día de mañana, cuando vamos a rendir o vayamos a trabajar, sepamos de lo que estamos haciendo. No que repetimos como loro porque no entendemos el tema, aprendemos de memoria, repetimos como loro y no terminamos preparados completamente. Sí, un poco yo quería aportar también a lo que decía Martín, y creo que la militancia nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que pasa en las facultades o en el estudiantado sin estar tal vez cursando a la par. Y creo que, o por lo menos yo lo que veía y lo que hemos analizado un montón, que hubo como 2 grandes grupos. Por un lado, los primeros años, los chicos que hicieron su ingreso tal vez presencial en el 2020 y nunca arrancaron las clases. Después están los que hicieron todo presencial, todo virtual,
incluso algunos años en secundario. Y después están los alumnos más avanzados, que bueno, había que adaptarse a eso nuevo, eso novedoso que no conocíamos. Los primeros años sí, notamos que tuvieron una gran dificultad a la hora de armar grupos, a la hora de conocer sus compañeros. Muchos chicos, incluso en el interior se ve más, vienen de otras provincias, viajan de otras provincias a grandes ciudades a poder entrar a la universidad. Entonces sí faltó ese vínculo, esa conexión entre estudiantes. Este año pudimos ver a principio de año que venían chicos a cursar su tercer año de la carrera y nunca habían pisado la facultad, no sabían dónde estaba el baño, no tenían compañeros, no tenían grupos armados, ni amigos, ni para hacer trabajos prácticos, ni para salir. Entonces también vemos que eso pasó en los primeros años de las carreras, que encima es donde más dificultoso se ve. En mi experiencia yo fui consejera de Ciencias Básicas en pandemia y en los primeros años había una deserción de un 78%. Probablemente no haya sucedido tan así en todas las regionales, pero por lo menos de la Regional Córdoba, donde soy, eso pasó. Y después por otro lado están los alumnos ya más avanzados, que estaban haciendo sus últimos años, que ya tenían grupos de estudio, que ya tenían compañeros, que sí, como dice Martín, nos pasábamos 20 horas sentados frente a una computadora, haciendo clase tras Zoom, tras trabajo práctico, tras preparación de un parcial, pero que a nosotros por lo menos, yo siempre digo, los alumnos más avanzados nos benefició en ese sentido, en estar muchas horas, muchísimas más que las que siempre, sentados frente a una computadora estudiando, pero que por lo menos el grupo de contención lo teníamos, no así con los primeros años. Así que creo que para completar también lo que dijo Martín y apuntando también a la pregunta que nos habías hecho, sí se diferencian estos dos grupos, sí hay una situación relacionada con los vínculos que falta con la virtualidad plena, pero creemos que un sistema híbrido, un sistema que permita las dos opciones, un sistema que le permita tal vez a los estudiantes avanzados poder acceder a la modalidad virtual o a la modalidad libre, puede ser una buena respuesta a esta realidad que ahora se nos presentó. Sí, me están apurando con el tiempo para que no se nos extienda muchísimo, pero podemos hacer alguna aporte. Hola. Sí, tengo el micrófono, lo puedo usar porque me llegó y no lo suelto ahora. No lo suelto. No, lo que quería preguntar, en realidad quería dejarlo planteado para la próxima comisión. Yo soy profesora de Física 1 y 2 de Regional Buenos Aires. Sobre todo para los y las estudiantes, es el tema del aprendizaje centrado en el alumno y la alumna. Yo siempre le tiro la pelota y a veces lo que pasa es que es mucho más trabajo, no solo para nosotros los docentes, sino también para los y las estudiantes. Entonces yo me doy cuenta que a veces no quiero generalizar, pero sí tengo muchos cursos, hay como una actitud de algunos, y la mayoría de estudiantes, de quedarse ahí esperando a ver qué va a decir la profesora, qué va a hacer, inclusive me pasó mucho en la virtualidad, y la verdad que para mí tiene que estar centrado el aprendizaje en el estudiante, como exalumna de Facultad de Ingeniería de UBA soy. Entonces quería ver eso, tirarlo si no para la próxima comisión, ¿no? Pero eso que es más trabajo de sentarse, de discutir, de hacer, de lo que se planteó, pero en las aulas. Eso como idea de, bueno, es un lío, pero ¿qué piensan los y las estudiantes de esto? Pero en realidad lo pensaba plantear en la próxima comisión, pero ya que estamos, como para dejarlo ahí picando. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chicos, primero que nada los felicito y felicito a la universidad que organiza por esta mesa panel de alumnos. Primera vez también que estoy presente en una de ellas. Yo simplemente les quiero preguntar, yo sé que deben estar ustedes en un curso más avanzado de un primer año y hablaron de una brecha entre el secundario y la universidad, que es la que a mí me afecta bastante porque estoy en ambos sectores, en ambas brechas, de un lado y del otro. Me gustaría que si ustedes pueden, en base a esa experiencia que tienen ya de alumnos avanzados, tirar 2 o 3 tips que nos puedan colaborar a nosotros los docentes, tanto del secundario como de la universidad, para tratar de acortar esa brecha de que tanto hablamos, ¿no? Sé muy bien que hay muchos cursos de ambientación,
que no están dando resultados, pero ustedes en la distancia de su avance en el estudio, ¿podrían darnos o qué creen ustedes cuáles serían unas mejores estrategias que le podrían dejar a los chicos del secundario, qué dirían a los del secundario para que esa brecha no sea tan grande? Nada más. Bien, ¿voy yo? Un poco creo que es hasta filosófico todo este tema, ¿no? Y celebro que se hayan surgido un montón de preguntas, aportes y comentarios, porque las comisiones van a estar explotadas de conclusiones, así que eso también está bueno. Con respecto a, no sé si consejos, tal vez todos nos toca recibir a ingresantes cuando participamos en las actividades de la militancia, de las agrupaciones, de los centros de estudiantes. Somos como los primeros que recibimos a los ingresantes, a chicos de 17 años y chicas que se acercan, incluso los padres son quienes vienen a hablarnos y no son los propios estudiantes. Creo que principalmente esto de centrar el aprendizaje en el estudiante se tiene que basar fundamentalmente en el hecho de entender las distintas realidades, por eso también un poco el aporte que nosotros sabemos que hay aulas que están explotadas, sobre todo en los primeros años, pero las realidades son muy particulares, los aprendizajes y la matemática y la física con la que vienen del colegio secundario es muy dispar, y si bien todos sabemos que después del primer parcial ya están todos en la misma, lo que hablamos un poco y lo que expuso Aimé es no acostumbrarnos a que eso suceda, no acostumbrarnos a que después de mitad de año quedan el 30% de los estudiantes. La responsabilidad creo que es de cada uno de los que estamos acá y está evidente porque estamos acá sentados hablando de esto, pero creo que el escuchar al estudiante, el realmente ver dónde está parado, el tener estos temas presentes, lo que hablaban los chicos, el tema de las cuestiones de salud, de las cuestiones no solo académicas, y muchas veces nos quedamos en la teoría, o el docente se queda en la teoría, en explicar un teorema que hay que sabérselo de memoria, que después de que termina de rendir no te lo acordás más, pero que si bien forma parte de los conocimientos que tenemos que tener, creo que tiene que haber un cambio radical en la evaluación de todas estas materias que son tan duras y que nos llevan a estar sentados millones de horas y que a veces por un mínimo error perdemos un parcial completo. Entonces, cuando cambiemos y con este cambio que se viene ahora de las nuevas formas de evaluación, de los nuevos diseños, creo que vamos a tratar entre todos de encaminarnos un poco más. Pero también hay cambios filosóficos, como decía en un principio. Los estudiantes tenemos que empezar a formar parte de otros esquemas de discusión. Todos sabemos que los estudiantes no formamos parte de los cambios que hubo en los diseños curriculares, que se nos bajó unas ideas, pero que no formamos parte de esa discusión, que esa discusión estuvo centrada en los docentes. Entonces, creo que todos somos parte de esto y todos somos responsables de que esto avance y de que esto mejore. Así que un poco este espacio que se ha generado a través de este congreso creo que es súper positivo para que nos llevemos un montón de ideas y para que de ahora en adelante podamos hacer surgir un montón de proyectos nuevos para el cambio de nuestra universidad. Creo que estamos, una sola quedaba, allá queda una, la última, y todo lo demás va a ir a las conclusiones entonces, a las comisiones, ¿no? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Campo, yo soy no docente de la Facultad Regional Tucumán, ex militante de la Franja Morada Tecnológica y, como siempre digo, siempre militante de la Franja Morada Tecnológica. Quisiera hacer algunas precisiones, hay muchas cosas que se han charlado hasta ahora, lamentablemente no voy a hacer ninguna pregunta, sino hacer algunas aclaraciones de lo que se dijo. Y digo esto porque no me gusta caer en la autorreferencialidad para contestar o exponer, pero cuando los chicos de Tucumán, de la Franja Morada de Tucumán, hablaron de la asistencia libre, es algo que muchas veces charlan conmigo y yo un poco la justificación de la que se hablaba es justamente de todo lo que se habló acá. La asistencia libre está basada en que
Primero tenemos que estar a la altura de los tiempos, porque la asistencia obligatoria para una universidad que se dice de los trabajadores es un anacronismo, porque no hay nada más perjudicial para un trabajador que la asistencia libre. Por otro lado, el tema de la asistencia libre también está basado en las nuevas tecnologías que le dan la posibilidad a los chicos de tener acceso al conocimiento a través de otros canales, sean clases virtuales, sean clases que estén grabadas de otras universidades, de otras facultades, de otros apuntes, no tan solo la clase presencial que puede dar el docente. Que también creo, como decía la profesora acá, del vínculo que debe existir entre el docente y el alumno y entre los mismos compañeros que son estudiantes. Pero también ese vínculo se va generando por las distintas vivencias que van atravesando a través de su paso por la universidad. Y el vínculo con el docente lo establecen también a través de los exámenes, porque los exámenes no deben ser solamente para ver si cómo lo aplazo o cómo lo apruebo, sino por una etapa más del aprendizaje que debe tener un estudiante, porque en función de eso y solamente para eso deberían existir los exámenes. Esto, que es parte de lo que se debería discutir en la próxima comisión, que lo estamos adelantando, un poco también lo adelantó la profesora, insisto, habría que tomarlo en cuenta, habría que ver cómo esto se lleva adelante. La modificación del estatuto es necesaria y es inevitable y hay que hacerla, porque no podemos manejarnos con un estatuto que solo se modificó en función de hacer reelecciones de rectores. La verdadera modificación del estatuto debe ser para cambiar las condiciones en las cuales se lleven adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad. Si no lo hacemos de esa forma, no respondemos a lo que decía en el pizarrón hace un rato, que la juventud vive en trance de heroísmo. Y nosotros, que somos todos reformistas acá, no respondemos a los que nos dio origen como agrupación política en la universidad, que es la reforma universitaria del 18. Nada más. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad a todos, por escucharnos. Y ahora les vamos a pasar a contar cómo sigue la distribución en las comisiones. Quienes no se hayan anotado en ninguna comisión pueden igualmente escuchar cuáles son las temáticas y acercarse a alguna. Bueno, sí, un aplauso para los estudiantes, que como anticipé iba a ser el mejor de los paneles, y de hecho ha sido el más participativo, así que eso lo prueba. En cuanto a la dinámica y la organización, como sigue, a partir de ahora trabajaremos en comisiones. Son 3 comisiones, una que va a trabajar el tema de enseñanza y de aprendizaje, que va a ser en este mismo lugar, otra que va a ser sobre investigación, desarrollo e innovación, que va a trabajar en el aula 507, quinto piso. Pueden subir por cualquiera de las 2 escaleras o por el ascensor y buscar el aula 507, ahí va a ser esa comisión. Y la comisión de extensión universitaria, que va a ser, como corresponde, en la Secretaría de Extensión, segundo piso, de este lado del edificio, del lado que da Tucumán, aulas 3, 4 y 5. Hay carteles y hay gente que va a estar orientándolos para los que no son de la casa. Como dijo bien Sofi, en general la mayoría que se anotaron ya definieron en qué comisión quieren estar, pero ya sea que no estén en ninguna o que quieran cambiarse porque cambiaron de idea, no hay ningún problema, van a la comisión que quieren participar. Vamos a trabajar en comisión en base a las preguntas que figuran en los ejes de la convocatoria del Congreso y que todos han recibido por mail durante toda la tarde de hoy y mañana hasta las 7 de la tarde y mañana desde las 9 hasta el mediodía, con la intención de que en el plenario de mañana a la tarde
podamos reunir todas esas conclusiones, todas esas discusiones y poder elaborar las bases de un documento que sea el resultado de este congreso, que más allá de permitirnos compartir este momento y escucharnos y dialogar y discutir, pueda servir como un insumo para llevar adelante los cambios que necesitamos hacer en la universidad. Así que, sin más trámite, los invito a que cada uno vaya a la comisión que eligió o que quiere ir y empezaremos el trabajo en comisiones. Muchas gracias, nos seguimos viendo.